queridos huelvineros, aquí estamos después de 2 semanas que no subimos podcast, lo sabemos, fueron dificultades técnicas, geográficas, pero soy Andrea Quijas y estoy con Silvia Aguilar. ¡Yay! Hola a todos, qué gusto saludarlos. Los extrañábamos, la neta es que hacer los podcasts sí nos súper encanta, hombres. Sí, la verdad es que estas charlas que hacemos nos gusta mucho compartirlas con todos los demás para que ojalá que pudieran participar también con nosotros y enviarnos comentarios para hacerlo como más abierto, ¿no? Ándale, sí. Deberíamos de en algún momento pensar hacer como una cumbre Huelvín y chismear sí. Todos entre todos. Muy bien. Pero bueno, muy bien. El día de hoy, o sea, lo que hicimos es que como no pudimos compartirles podcast, hicimos 2 semanas de artículos como similares. Entonces, en la primera semana, hace 15 días, subimos el artículo de Graduandofobia que tú escribiste, Sil, y yo el de Evitando ser pichón en reclutamiento y selección parte 1, y nos da el pie a que ahorita hablemos de la paradoja laboral actual. ¿Te acuerdas? ¿Nos puedes platicar un poquito más de tu artículo de Graduandofobia? Bueno, yo lo escribí, este artículo ya tiene un par de añitos que escribí esto, porque no sé, bueno, si recuerdas que nosotras dábamos clase en la licenciatura en psicología organizacional en una universidad, y resulta que trabajábamos pues ya con el 9º cuatrimestre, que eran los chavos que ya se iban a graduar. Y lo escribí porque yo en algún momento te comenté y te dije, bueno, estos chavos ya están por salir, ya están por egresar y no tienen la menor idea, y me parece, por mi percepción, porque yo les impartí una materia en donde tuvieron que ir a hacer un diagnóstico de necesidades de capacitación, porque yo daba desarrollo organizacional. Que aquí quiero dar un stop. Ese tipo de proyecto que tú haces, y que a mí también me gustan proyectos, son proyectos que están muy enfocados a la vida real, pero de toda una carrera, los profesores que hacen ese tipo de proyectos y las prácticas no son lo suficientemente estructurados o hechos como se deben de hacer para que tengan la posibilidad los chavos de agarrar la onda. Entonces, es correcto. Por eso cuando llegan contigo, llegan de cri, porque no hubo la posibilidad de confrontarte con el mundo real desde antes. Claro. Me parece que en general el chavo que has tenido la posibilidad de que le paguen sus estudios y que no ha tenido la posibilidad de mantenerse a sí mismo, es un chavo que está en zona de confort y que le cuesta muchísimo trabajo dar el salto cuántico de estudiante a profesionista. Que aunque técnicamente los foráneos antes tenían como una ventajita, porque aunque los podían mantener, pues sabían cuánto costaba una Maruchan, por eso comían Maruchanes todo el tiempo, ¿no? Entonces, aunque los seguían manteniendo, mini, cuando eras foráneo tenías la posibilidad de foguearte, pagar tu renta o así, aunque fuera con dinero ajeno. Pero si tú eras un alumno que te mantenían y además vivías con tu mamá y con tu papá, pues complicaba, muchísimo más las cosas, ¿no? Sin duda. Y aún con estos programas duales, por ejemplo, que tienen algunas universidades, que es un modelo alemán. Tú sabes que en Puebla estamos llenos de alemanes y que la empresa más, hasta el momento, pero dejará de serlo, Volkswagen, donde todo mundo aspira a trabajar, tiene este modelo dual que hace clic, este modelo con Audi también, que se lleva a los chamacos a estudiar a las empresas. Sin embargo, no es lo mismo porque no hay como el mismo sentimiento de responsabilidad de decir, yo me pago mi colegiatura, yo me mantengo, yo pago, o sea, no es que yo abra mágicamente el refri y ahí haya jamón y huevo y todo lo que hay, no, o sea, yo tengo que proveerme y aprender a proveer. Entonces, aún el modelo dual, me parece que pues no, los chavos reciben tal vez una económica, una retribución económica muy significativa, porque la empresa los provee de transporte, de comida, de muchas cosas. Entonces no hay esta parte de yo gano un sueldo, si no funciono me despiden, y si me despiden ya no tengo para pagar mi colegiatura. No es lo mismo.
Entonces, y no tal pie, tampoco las actividades de los trainees que están en estas situaciones son actividades de la chamba. Normalmente los pasantes, tanto en grupos duales como en grupos de trainees, como en prácticas, los tienen de minions. Entonces ve y sácame unas copias o ve abajo a la línea y di cosas que yo no quiero hacer, porque tampoco hay una cultura laboral de la importancia de contar con pasantes y que tienes que ser un mentor para ellos, ¿no? Claro, claro. No hay una cultura del mentoring, por ejemplo, como lo hay en otros lados, ¿no? No tenemos esta parte, aunque ya cada vez hay más programas más estructurados, pero lo cierto es que lo tienen un par de universidades y ya. A mí me parece que la parte de dar un salto cuántico entre ser estudiante y ser profesionista tiene que ser también mental. No nada más de que voy a la empresa y ahí llevo una materia y no nada más eso. Tiene que ser asimilado mental en el sentido de que no puedo estar en zona de confort y terminando la licenciatura inmediatamente me paso a la maestría, porque así tuvimos alumnos que se graduaban, terminaban la licenciatura e inmediatamente se metían a la maestría y eran otros 2 años de continuar igual improductivos. Pero después hay un diplomado. Ándale, ¿no? Y después te chutas un diplomado para poderte graduar de la maestría y de la licenciatura y de repente volteas y te vuelves el eterno estudiante y ya estás casi pisando los 30 años. Que no tienes idea de nada de lo que hay afuera. Nada, pues. Exacto. Y ya te estás pisando los 30 años y no sabes ni cómo hacer una entrevista. O sea, lo sabes en teoría, pero no sabes qué cosas suceden porque nadie te ha fogueado. No te has sabido foguear y lo que se necesita para poder sostenerte en el mercado laboral no es tanto conocimientos, no es tanto lo que has hecho, es foguearte, saber. Es barrio, pues. O sea, te falta barrio. ¿Cómo sobrellevas al jefe histérico? ¿Cómo sobrellevas a la compañera que es una víbora? ¿Cómo te llevas? Compañera que se ha acostado con todos en la empresa. Que suele suceder, ¿no? El jefe tiene a su esposa en contabilidad, pero tiene un amante machín. En fin, ya sabes. Sí, ¿no? Esas cosas no las ven. Historias. Y cuando tú estás en una universidad, ya sabes, de corte religioso, entonces no digas eso. No hay gente gay allá afuera. No, gente, sí la hay, son muy competentes. Hay gente que no es competente, pero no tiene que ver ni con hay, ¿sabes? Y esas cosas no las has visto. Y yo creo que por eso es que empecé a escribir la de pichón en reclutamiento y selección, platicándoles que los pichones en mi vernácula, porque no puedo decir que todo el mundo, son esas personas que son demasiado inocentes por todo este proceso que estás diciendo, porque nunca salí, nunca tengo la menor idea, y entonces les ven la cara bien machín cuando salen, porque ya no pueden. Entonces uno de los tips que hay en ese artículo, porque es la primera parte de 30 tips, ¿no? Es que, por ejemplo, si yo te digo, Silvia, ¿quieres trabajar conmigo? Mándame tu currículum a pitinitas94@gmail. ¿No? No, pues no, claro que no. No, ahora sí te digo, mándamelo porque yo trabajo para Google. Mándame tu correo a googlereclutamiento@yahoo.com. No, claro que no. Y son esas cosas que ellos no se dan cuenta por esta situación de siempre haber vivido en el Capelo, de que siempre me la he pasado estudiando, y entonces hay esta como disonancia entre la realidad real, que no es bonita, porque luego también por eso se decepcionan. Yo me acuerdo que yo he tenido coaches que me dicen, es que llevo 1 año trabajando y hay varios, y ya di todo lo que tenía que dar en mi puesto, reina. Madres, no, jamás. Sí, es cierto, tuvimos un caso. Siendo maestra y no he dado todo, ¿sabes? Sí, claro. Pero bueno, yo ya terminé, ya di todo lo que tenía que dar en el puesto, chale. 2, es que no era nada de lo que me imaginé porque hay problemas en la empresa. Princeso. ¿Ves? Todo lo que toca la luz, como Simba y Mufasa, son empresas que tienen problemas, y los problemas son para resolverse. Gracias a que hay problemas tenemos chamba, ¿sabes? Entonces también esta parte de indefensión aprendida les impide ser competentes. Es correcto. Y es indefensión adquirida porque chillaste, porque te bulearon, porque viste a la niña que te buleó y se burló de ti todo el
tiempo y entonces nunca te supiste defender y siempre viviste sometida y en tu casa te decían no, cállate, no le pelees, no provoques problemas, tú no le hagas caso, síguete derecho, ¿no? O también porque nunca tuviste esta posibilidad de levantar la mano y decir yo no estoy de acuerdo, y porque otra cosa bien importante, y este es un factor que sí me gustaría que quedara bien claro porque lo viví y me dejó un enorme aprendizaje. Las niñas perfeccionistas, las que todo el tiempo están peleando el 10, las que no quieren trabajar con nadie porque ellas son súper recontra guau y ellas hacen todo y el trabajo colaborativo no saben hacerlo porque ellas quieren sacar su 10 y prefieren hacerle el trabajo a medio mundo. Esas niñas perfeccionistas tienen enormes problemas de adaptabilidad y de liderazgo allá afuera. Y además de capacidad de reaprender, porque como nunca ha sido mi responsabilidad, porque yo siempre he sido perfecta, entonces cuando mi jefe me dice que no estoy entregando resultados, no, pues el jefe está mal, porque así fui y me quejé a la dirección, es que la maestra es muy exigente, es que no me da tiempo, es que tengo muchas cosas que hacer. Entonces, ese tipo de cosas en el sistema no están permitiendo que haya gente viable, ¿no? Que pueda tener trabajos saludables. Ahora, les quiero platicar que el Foro Económico Mundial habla de que ahorita hay una paradoja laboral actual. De hecho, es el título de esta situación, pero les platicamos esto otro. La paradoja laboral actual es 2 puntos. Se perdieron trabajos alrededor del mundo. Se están pensando y se están haciendo cuentas que 225 millones de jornadas completas se fueron a la basura, ya sea en contratos y así, debido a la pandemia. Seguimos yendo a la playa, seguimos sin usar cubrebocas y no entendemos que el paro del 2020 tiene implicaciones extremadamente severas en la economía mundial. Sí, gracias a Diosito que nos dé con misericordia, todavía tienes para darte tus lujos, me da mucho gusto y ojalá te siga dando, pero no es lo normal. La sociedad financiera para eso no da, ¿sale? Entonces, esa es una parte. Se perdieron todos los empleos del mundo, pero la paradoja es que las empresas no encuentran talento porque nadie se está postulando. Entonces, el Foro Económico Mundial hizo una investigación y dijo, ¿cuáles son el top 5 de razones por las cuales la gente no quiere tener trabajo o bueno, no se está postulando? Punto número 1 es miedo a COVID. O sea, yo no sé ustedes, pero a mí no me da nada de seguridad saber que ya estamos en semáforo azul, verde. Semáforo verde, porque yo sigo yendo que hay gente que le sigue dando COVID, hay gente que se sigue muriendo de COVID, hay 20 millones de cepas y no volteen a ver a Bolsonaro y su Brasil, ¿no? Entonces, creo que el semáforo es una situación política, no es una situación sanitaria. Es correcto. Entonces, y como yo hay muchos... Y Andy, y mercadológica. Claro. En el caso de las escuelas y universidades es mercadológica. Claro. ¿Vale? Y están tomando decisiones muy apresuradas porque están perdiendo dinero, porque están perdiendo. Entonces, esa es una situación en donde a nadie le importa nadie la salud, la integridad, salud física de las personas. Entonces, por mucho que hayas invertido en sanitización, en aulas, en esto, en lo otro, por mucho que hayan invertido las instituciones para que haya sanidad, nadie está vacunado. Y además otra cosa, tienes que tomar en consideración, simplemente deja que nos vacunemos, vamos a tener que seguir usando la mascarilla, ¿no? Sí, los profes están vacunados, pero los alumnos no. Pero los alumnos no. Y otra cosa que te voy a decir, la mascarilla solo funciona según la Organización de la Salud, o sea, la Organización Mundial de la Salud dice que no puedes tener tu mascarilla puesta más de 3 horas. Cada 3 horas, o sea, cuando eres en extremo, tienes que ir a lavarte tu carita y ponerte una nueva mascarilla, no la que traes en la bolsa a un lado de tus chetos y de tus maquillajes. Tiene que venir la bolsita sanitizada para que te la vuelvas a poner. Yo no he visto que toda la gente, por ejemplo, tú y yo que hemos ido a Telcel, esté cambiándose cada 3 horas su
mascarilla. No. Los que vienen en Uber, antes de que te reciban, traen la mascarilla de papada, de hamaca de papada, y ya te ven y se la suben. Eso no es sanitización. Entonces, así como yo, mucha gente también tiene miedo y no quiere salir a trabajar. 2, las escuelas en línea todavía siguen siendo una realidad en diferentes partes del mundo, y las mamás, y más que nada las mamás, pero bueno, los papás tampoco pueden salir a trabajar, porque ¿quién se queda con los chamacos? Porque antes las escuelas eran las guarderías. Exacto. Entonces, ese es un factor número 2 de la Foro Económico Mundial. Y muchas mamás han tenido que renunciar a sus trabajos porque ya no hay quien atienda a los niños que ya están en la escuela. Ese es el factor 3. Perdón, ok, adelante. Sí, o sea, porque una cosa es que los niños estén en la escuela, pero el cuidado de los niños, que normalmente está a cargo de las mamás, es el factor 3 para que ya no estén buscando empleo. O sea, porque no nada más es como, por ejemplo, si tú tienes un chavo en la prepa, pues ya lo dejas con la tele y ahí que se gestione, pero cuando tienes niños chiquitos o cuando tienes viejitos, no los puedes botar. Entonces, el rubro de cuidado hacia los miembros de la familia es el factor número 3 para la organización del Fondo Económico Mundial. Y la 4 es que hay menos ofertas de trabajo inteligentes porque no han querido adaptarse, lo que nos hace el número 5 que haya bajado la tasa de inmigración. Y esto porque es importante, porque hay muchos trabajos que hacían las personas que no son del país. Lo que en inglés se llama el low entry level job, que son los trabajos base. Por ejemplo, las personas de saneamiento, mantenimiento, ese tipo de personas ya no están viniendo a los países porque prefieren quedarse en sus casas por las responsabilidades que antes se habían notado. Entonces, estas 5 cosas son súper claves para que la gente no quiera tener trabajos. Y yo le agregaría también una sexta, Andy: los climas laborales, la calidad de los jefes. O sea, llegas a unos trabajos donde verdaderamente no importa qué tan interesante sea tu trabajo, si los compañeros son bien tóxicos, el clima laboral no es sano, la relación con el jefe es fatal. Entonces también yo creo que hay gente que dice, no, yo prefiero no volver porque esto está de la patada y es bien desgastante, y te vas de vacaciones unos días y cuando piensas regresar ese día antes ya no duermes, te dio insomnio, te dio gastritis, te dio colitis, porque ya sabes que vas a tener que regresar a un campo minado. Claro. Sí, entonces está cañón, porque no se resolvieron, y es lo que tú y yo decíamos a manera individual. Si tú te estás deschavetando previo a la pandemia, con la pandemia ya tienes todas para deschavestarte. Lo mismo en las empresas, no cuidaste, no trabajaste capital emocional ni salario emocional en tu gente, no regulaste a las personas. Entonces, obviamente que con la pandemia tampoco, y si yo tengo la posibilidad, o hay veces que me veo forzado por estos otros 5 factores, y menos ir a agarrarme del chongo con mi jefe y sus idioteces, ¿sabes? Exacto. Entonces, dicen que los financieros proponen también algunas ideas para tratar de reactivar y devolverle el trabajo a las personas, porque aunque no haya, o sea, sí hay vacantes, lo que pasa es que la gente no quiere ir. Entonces, ¿qué es lo que están tratando de opinar? Punto número 1, que se relajen las restricciones de los visados, y así, porque por ejemplo, yo soy psicóloga aquí, pero no puedo ejercer psicología en ningún otro país, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo decir que estoy a punto de hacer mi doctorado en administración en México e irme a trabajar a una coffee shop en Alemania, que no está mal, porque el problema es que en relación salario es probable que ganaría más allá, pero toda la especialización, o sea, verlo como inversión, todo lo que yo he invertido en mi capital intelectual se va a la basura porque no hay validez en Alemania, ¿me entiendes? Entonces, así es. Está proponiendo el Foro Económico Mundial que nos relajemos 30,000 veces y entonces empecemos a tener visados para este tipo de situaciones. También sugiere que deberíamos de, lo que tú y yo siempre hemos dicho, tener un portafolio de ingresos en vez de una sola chambita godín, ¿no? Tú y yo hemos platicado cómo es bien importante.
Sí, claro, es que hoy día no puedes tener una sola fuente de ingreso. Si tú estás pensando en renunciar a tu trabajo por cualquiera de las causas que estamos mencionando y hasta el momento tú es la única fuente de ingreso que tú tienes, si tú crees que saliéndote de ese trabajo y encontrando irte a otra empresa, la situación va a cambiar, no necesariamente. Claro. Todas las empresas están igual, todos los climas laborales, es muy raro encontrar un clima laboral sano ya. Y tú y yo lo decimos en diferentes rubros, o sea, sí, en la hotelería, en sí, los restaurantes, en sí, la automotriz, sí, en donde quieras, o sea, no te estamos diciendo de la experiencia de 2 empresas que hemos ido, no. ¿Sabes? No, es muy raro encontrar un lugar donde haya salud, a menos que haya trabajando ahí 5, y eso, porque resulta que es familiar, entonces es bien intensa. Exactamente, entonces dices, bueno, ¿no? También nos ha tocado empresitas con 5 personas que dices, Dios santo. Pero sí, bueno, la cuestión aquí es la salud y el equilibrio emocional, que cada vez hay menos. Entonces, el pensar, es que esta empresa está de la patada, me voy a ir a otro lado donde esté mejor, el porcentaje de probabilidades creo que cada vez es menor de encontrarte algo. Claro. Si encuentras, qué chido, pero si tú decides trabajar, sí necesitas ser multiingresos, porque claro, ese sueldo que tú ganabas antes no lo vas a conseguir de una sola fuente trabajando por tu cuenta. Claro. Necesitas hacer muchas cosas para poder lograr el ingreso que tenías en esa empresa. No, y otra de las cosas, por ejemplo, cuando llegan conmigo coaches que dicen, es que me gustaría trabajar el programa que tenemos de actualización de CVs y así, porque quiero cambiar de empresa, lo primero que le digo es, si no trabajas en ti, aunque cambies de empresa, te vas a llevar la misma porquería, porque, claro, o sea, principio básico, para que haya toxicidad, yo tengo que ser tóxica. Sí, ¿no? Y necesitas resolver antes de cambiarte, para que haya un aprendizaje y para que digas, claro, híjole, que no se me vuelva a presentar la misma persona, porque si no aprendes, se te vuelve a presentar una y otra vez. Bueno, y otro super tip que da el Foro Económico Mundial es que se automatice todo lo que no tiene que ver con el trabajo frente a clientes, ¿no? Ajá. Que los reclutas tengan más habilidades tecnológicas, pero también inviertan en hablar con los clientes, porque esa parte es donde parece que vamos a hacer tope, ¿no? Va a haber mucha gente que tiene problemas de servicio y de asistencia porque todo lo demás está automatizado, entonces por eso necesitan personas, y entonces de esa manera podrían cada quien en su casita tener diferentes portafolios de esa situación. Y finalmente el Foro Económico Mundial hace la recomendación de que así como hay programas y paquetes de apoyo para las personas que están estudiando, y entonces el gobierno les da subsidios a las empresas para que contraten, están pensando que tienen que hacer lo mismo con las mujeres, porque más de creo que el 60%, y esto lo dice el Banco de Desarrollo Interamericano, no es Europa, en América Latina, la mayor parte de las personas que han perdido su trabajo son mujeres. Claro. Entonces, porque eran la mayor parte de las personas, era la fuerza laboral, era la exactamente. Y porque llegando a tu casa eres la fuerza laboral de tu casa. Entonces, entonces dice, ¿saben qué? Necesitan ya ofrecer sueldos competitivos y cerrar el gap de salarios, me lleva el asterisco. 2, tienen que también cerrar el gap de pensiones, gente. No es normal que ya haya generaciones que no les vaya a tocar. Y 3, tenemos que cerrar el gap de educación financiera. Tienes que sentarte a pensar, dejar de gastarte toda la lana en los 15 años, ahorrar, hacer fondos de inversión. Tenemos que invertir en eso. Entonces, estos son algunos tips que nos da el Foro Mundial sobre la paradoja de la situación laboral actual, hombre. Sí, yo creo que recién vi una película que se llama La Asistente. Es una película que se trata, bueno, no voy a spoilear, pero sí la recomiendo. Sí la recomiendo porque creo que resume un poco todo esto que estamos hablando, ¿no? Es la salida de la universidad de una chava, de una universidad prestigiosa,
de una chava muy competente que quiere ser productora de cine, entra a trabajar a una de las productoras más importantes en Estados Unidos y es una porquería porque la tienen como chacha, o sea, ella le hace los batidos de licuados al jefe, los smoothies al jefe le compra, le hace, el jefe la trata como la chancla, ¿no? La chava no tiene la posibilidad de defenderse, todo el tiempo está pidiendo disculpas porque pues no me vayan a correr, termina limpiando inclusive todas las porquerías del jefe con las otras empleadas, ella va y pone su queja en recursos humanos y el de recursos humanos se revuelca de risa de ella, porque obviamente dice, esto es lo que hay, mi amor. Claro, porque obviamente está en alianza con el jefe, que es el mero. Entonces, un nivel de depresión de la chava absoluto y profundo, ¿no? Entonces, yo diría, chicos, la cosa está así, ¿no? Para quienes nos están escuchando y para padres de familia que todavía sigan creyendo que sus hijos van a encontrar el empleo de sus sueños. Si lo logran, qué bueno. Ya son como que digamos que una pepita de oro, pero sinceramente vayan pensando en crear sus propias empresas en un nivel de crear una filosofía institucional que diga qué es lo que yo quiero y cómo me gustaría seguir trabajando y sobre todo cuidar la salud organizacional, que es fundamental. Entonces, no sigamos formando egresados pensando que van a salir y van a tener los grandes sueldazos y los grandes puestos. Eso ya se acabó. Entonces, por favor, universidades, papás, chavos, ya se acabó. Tenemos que pasar a otra etapa. Los amamos, pero regresen a la realidad. Por favor, y vayan haciéndolo aún antes de egresar, por Dios, porque a la hora de que no sé ni para dónde, y mejor les sigo con la maestría y les sigo con el diplomado. No, tienen que irle buscando porque eso está así. Bien. Pues así, nuestro primer podcast de las 2 semanas que no subimos podcast, nos despedimos de este episodio y no olviden que queremos escucharlos también, saber qué otros temas quieren que discutamos en este espacio y los invitamos a participar en los comentarios de nuestros posts en la fanpage. Nos puedes encontrar en Facebook como Wellbeing Counseling MX o si te es más fácil, puedes ir a nuestra página www.well-mediabing.com.mx y encontrarás las ligas al blog y al Face. Les agradecemos por seguirnos y ser parte de esta comunidad del bienestar. Dale like, comparte, toca la campanita, ve al YouTube también. Y recuerda que trabajar en tu bienestar impacta en el bienestar de todos. Hasta luego. Bye, bye.